Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, del versículo 21 al 41. Pero haciendo un pequeño resumen del versículo 1 al 20, donde Jesús les hablaba por parábolas. Y dice que enseñaba Jesús y se reunía mucha gente alrededor, sí, junto al mar. Y les enseñaba por parábolas en su doctrina. Y aquí les muestra una parábola. El sembrador salió a sembrar. Una parte aconteció que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte que en pedregales, pero tenía poca profundidad, la tierra, y brotó, y inmediatamente salió el sol y como no tenía mucha raíz, se secó. La otra parte entre espinas, y las espinas comenzó a crecer y las espinas lo ahogaron y no dio fruto. Pero la última parte cayó en tierra, en buena tierra, brotó y creció y produjo 30, 60 y 100. Posteriormente, dice: el que tenga oídos que oiga. Los discípulos aparte le dicen: explícanos la parábola. Y entonces ya les explica del versículo 14 en adelante, donde dice que el sembrador es el que siembra la palabra y el sembrador es el Padre que salió a sembrar la palabra. Que la parte que cayó en pedregales son personas que al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino de corta duración. Rápido se les olvida. Entre espinos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias la ahogan y matan la palabra. Y los que dan buena tierra la reciben y dan fruto. La recibes, se hace parte de tu vida y lo que haces es compartir la palabra al 30, 60 y al 100. Y ahí nos dijeron la capacidad de cada uno de dar fruto. Y nuestro fruto, ¿cuál sería? Personas que reciban a Cristo. A Cristo. Así es. ¿Cuántas personas se arrepintieron y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Verdad? Del 21 en adelante le vamos a pedir a Humberto, que es flamante papá. Adelante, por favor. Y otra vez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Señor Dios, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para platicar de ti. Permite tú que seas el que nos guíe, el que nos lleve por el conocimiento que tú deseas para tu propósito. Aprendamos, Señor. Gracias. Lo pedimos por favor en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Podemos empezar a leer de dos en dos, pastor. Correcto. Del 29. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús narra la
decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias. Bien, vamos a iniciar y antes de iniciar voy a leer unos versículos de Mateo. Dice así, es Mateo del 22 del 36 al 40. Le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Antes de iniciar propiamente con los versículos que hoy nos tocan, al estar haciendo un poquito de investigación y estudio, yo decía, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no uno más? ¿O por qué no 6? ¿O por qué no 12? 12 fueron los apóstoles. ¿Pero por qué nada más 4? ¿Por qué Pedro no hizo el suyo, ¿no? Y en todos los evangelios y en Hechos pareciera que Pedro tiene una parte protagónica en todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esas dos preguntas básicamente tenía. ¿Por qué Pedro no hizo evangelio y por qué nada más 4? Y en eso, hace algunos años, hubo un doctor que se llamó, mejor dicho, Gary Smalley. Él hizo estudios sobre las personalidades de las personas. Y hoy muchos los conocen por colores, otros los conocen por diferentes formas, pero él en particular les dio a estas personalidades el nombre o la identificación de diversos animales. Y entonces definió 4 personalidades preponderantes. Y de esas existen otras más, o sea, la mezcla de entre ellas, ¿no? Pero estas 4 personalidades, y esto que yo les voy a comentar es algo propio, que es una conclusión mía, pero quise compartírselas. Las 4 personalidades que este doctor clasifica son 4, y le llamó una, la identificó con el león, otra la identificó con un castor, otra la identificó con una nutria y otra lo identificó con un golden retriever. El golden retriever es un perrito pequeñito, muy cariñosito y le gusta jugar y así.
Entonces, viendo ahorita Marcos, dije, bueno, a ver, vamos a recordar que les voy a mencionar algunas cosas nada más, es mucho más largo, pero se me hace interesante. El león tiene una personalidad que le gusta la autoridad, le gusta el mando, es el que le gusta las tomas de decisiones. Si hay un accidente, es el que llega y quiere organizar en medio del accidente, ¿no? Digámoslo así, es el león. En Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Desde mi perspectiva, Mateo era un león, ¿no? Sígueme, vámonos, ya no es así si quiero, no, es una decisión así tajante y de primera instancia. La personalidad de un castor es aquel que le gustan las instrucciones. A estas personas les cuesta trabajo si no hay un 1, 2, 3. Es preciso, es analítico. Y pensando en los evangelios, Lucas investigó todas las fuentes de información antes de escribir lo que escribió. De tal manera para que hubiera más confianza en lo que él había escrito. Lucas era médico de profesión y en su momento el griego que él utilizó para escribir su libro era, pues, digamos, depurado, ¿no? O sea, su ortografía, su gramática era muy depurada, pues precisamente por su personalidad y por sus estudios sobre todo. Él también, bueno, sabemos que era médico de profesión. Y voy a leer Lucas, precisamente, capítulo 1, del 1 al 4. Y aquí vamos a ver un poquito. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Algo muy preciso, algo que así era Lucas. La otra personalidad nutria es aquella persona que es entusiasta, le gusta promover, es espontánea, le gusta la variedad de las cosas. A estas personas puede iniciar algo, pero le cuesta trabajo continuarlas porque le gusta esa variedad. En Hechos 13:13 recordamos un suceso donde estaba Pablo, Bernabé y Juan, por sobrenombre Marcos, y dice así, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pareciera que él, en esa forma de ser, además joven, decide regresarse al lugar de origen, ¿no? Y por último, y no menos importante, el Golden Retriever es un cachorrito que es muy cariñoso. Digo, los perritos siempre son muy apegados al amo, pero en particular este es no muy grande y es un tanto cariñoso, ¿no? Y algunas características: evita la confrontación, es pacífico, es sensible sobre todo. En Juan 13:25 leemos, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Como esa parte cuando un hijo se le acerca a la mamá y le dice, mamá, y se le acerca con un halo de cariño, de sensibilidad. Y se me hizo interesante esto, ¿no? Porque definitivamente los evangelios son algo primordial en la fe cristiana. Sin embargo, yo en lo personal me gustan más alguno u otro, que no son menos importantes que los demás, pero siento algo con ellos, ¿no? A lo mejor de identificación, si lo podemos llamar de alguna forma. Y esto creo respondió a una de mis preguntas, ¿por qué 4, no? ¿Por qué 4 evangelios? Y en la siguiente, ¿por qué Pedro no? Bueno, pues, si bien es cierto que Marcos escribió este libro,
Marcos, recordemos que era hijo de una viuda en Jerusalén. Y en Hechos podemos ver que su hogar se ocupaba para reuniones. Sin embargo, cuando él regresa, se presume que cuando él regresa del viaje que estaba haciendo con Pablo y con Bernabé, él digamos que se integra a Pedro o empieza a convivir mucho con Pedro. De hecho, se dice que él fue su traductor. Y entonces él empezó seguramente a registrar sucesos de lo que hablaba Pedro. Y aunque la autoría es de Marcos, pero muy probablemente, como Marcos no vivió con nuestro Señor Jesucristo, no pasó el tiempo con él, pero Pedro sí. Pedro fue el que convivió mucho con Marcos. Entonces, aunque este evangelio es el de Marcos, podríamos pensar que pues son palabras o información que le dio Pedro a Marcos, ¿no? Y tanto era su relación que en primera de Pedro 5:13 dice así. Bueno, lo describe como Marcos, mi hijo. Entonces era una relación muy profunda en la que llegó a tener Pedro con Marcos. Se presume que fue el primero de los evangelios escritos, que fue hecho en la persecución precisamente cuando se perseguía a los primeros cristianos, y que en esa persecución pues Roma era el imperio, y que en esa persecución pues es una manera de fortalecer a los primeros creyentes, pero asentados en Roma. Y podemos verlo porque hay un tono, un halo no judío en toda la escritura, sino más bien alusiones a ciertas costumbres y cosas así. Por tanto, se cree que estaba, digamos, la intención fue para los creyentes en Roma. Y además, algo interesante, en este evangelio hay 31 versículos que no se citan en los otros evangelios. Y este evangelio es el que más narra milagros que cualquiera de los otros. Me pareció interesante y no quise dejar pasar esta oportunidad, y ahora sí iniciamos propiamente con los versículos. Voy a leer del 21 al 23. Dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El almud es como una especie de pocillo. Me recordó no sé si alguna vez alguien de ustedes usó los cuartillos que antes se usaban para hacer medidas de la leche y todo, ¿no? Así. Bueno, pues el almud es algo así, pero es un poquito más grande. Y bueno, aquí nos dice que todo tarde que temprano sale a la luz. Por mucho que lo queramos esconder, todo sale a la luz. Y más que nada, yo creo que en este sentido, más pensando que son cosas que a lo mejor queremos ocultar o demás, es pensar en nuestra fe. ¿En qué sentido? A lo mejor ahorita nuestra fe está un poco, digamos, probada, digámoslo así, o a lo mejor nuestra fe está lo suficientemente fortalecida. Pero en eso, tarde que temprano, esa fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo debe de salir a la luz. ¿Para qué? Para que otras personas vean esa luz y entonces se acerquen a nuestro Señor. Tal vez aquí en este pequeño pasaje no es la intención del escritor pensar en la fe. Sin embargo, yo creo que muchas veces nosotros como seguidores de Cristo, cristianos, caemos en una atmósfera de costumbre, de tal suerte que se nos hace, sí, pues los ministerios, pues están padres, qué bueno que le echen ganas, ¿no?
Ay, sí, pues que se reúnen en las mañanas. Ay, pues qué padre, ¿no? Pues yo vengo nada más los sábados. Entonces, no es tanto eso, sino que realmente se note ese amor y esa fe que tenemos por nuestro Señor. Entonces, tal vez a lo mejor ahorita alguien no sabe o no sabemos en su momento cómo hacer que esa luz salga, digamos, al descubierto. Pero poco a poco va a suceder. Dice aquí, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces, nuestro amor por nuestro Señor, nuestra fe por nuestro Señor, tarde que temprano va a ser manifestada. ¿Cómo? Pues por nuestras obras. Y no es por obras, ya sabemos, no es por obras, es por gracia. Pero cuando pensemos en la persona que en una persona que amamos, pues el amor no se puede ocultar. Me hacía un dicho, pero no lo voy a decir, que esa es una de las cosas que no se puede ocultar, ¿no? El amor. Y yo creo que la fe y el amor por nuestro Señor Jesucristo, eso tampoco se puede ocultar. Tarde que temprano tiene que salir a la luz, incluyendo cualquier otra situación de verdad, ¿no? Todo debe de salir a la luz, todo va a salir a la luz. Y en eso, pues es esa luz que podemos nosotros, que por medio de nosotros, nuestro Señor nos use para que esa luz llegue a otras personas. Continúo con el 24 y el 25. Dice así, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando leí algo así, porque al que no tiene todavía se le va a quitar más, ¿no? Pero hay una razón. Y les voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Yo creo que aquí va a quedar un poquito más claro. Dice así, Jesús les dijo también, pongan mucha atención a lo que oyen. De la manera que ustedes den, Dios les dará a ustedes y aún más. Porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más. Pero al que no entienda nada, hasta lo que entienda, se le quitará. Yo creo que aquí es un llamamiento a nosotros, bueno, a todo cristiano, ¿verdad? Pero en particular a lo mejor a los que nos reunimos, tenemos el hábito de estar aquí en las mañanas, que en nuestro entendimiento busquemos más, es más, busquemos no entender más. O sea, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero sí buscar que cada vez que lea entienda menos, porque eso va a permitir que el Señor nos dé una revelación mayor. Y lo digo por esta parte, ¿no? Dice, porque al que entienda algo se le permitirá que entienda más. Y para el que no entienda nada, hasta lo que entienda se le quitará. A veces en la costumbre de decir, ay, eso ya lo he escuchado, o esa parábola hay otra vez, o eso ya cuántas veces lo hemos visto, eso ya me la sé, ¿no? Pero la realidad es de que la palabra de Dios es tan profunda que nuestra vida no nos va a alcanzar ni siquiera para entender completamente alguna de las parábolas que más se dicen en la iglesia. Y entonces en ese sentido, pues la misericordia de Dios es tan grande que nos dice, mira, ahora te toca a ti esto, diferente a lo que le toca a otra persona en cuestión de entendimiento. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues no quedarnos ahí. Yo a veces cuando, por ejemplo, lo que ahorita les compartí al inicio de esta investigación de las personalidades y a lo mejor en mi entendimiento o en mi ignorancia, intenté como encajar los evangelios allá, pero realmente no, los evangelios no encajan así, sino que al revés, esta investigación encajó en los evangelios, ¿no? Y esos momentos de sorpresa y decir, Señor, eres tan grande que tú ya lo tenías desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros simplemente bueno, en lo personal me maravillo el decir, esta investigación que fue de 20, 30 años, esto ya está aquí plasmado en la palabra de Dios. Y entonces, en lo personal es algo que me gusta y me gusta sorprenderme cuando descubro o leo algo con respecto a lo que hay hoy en día en el mundo. Y entonces eso hace que, pues de alguna forma,
pues intente más y más, ¿no? Y eso es algo, creo, muy, muy bonito. Continuó del 26 al 29, dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La hoz, si no me equivoco, pastor, usted que sabe más, es una especie de guadaña, pero chiquita, para cegar, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos parábolas, esta primera y la que ahorita vamos a leer, son muy importantes para el cristiano, para nosotros como seguidores de Cristo, porque nos da una forma de ver o una analogía de ver cómo es el reino de Dios. A veces buscamos instrucción o buscamos diversas, pues sí, una respuesta a lo que nos pueda acontecer día con día. Sin embargo, en estas palabras, no sé, son 3 versículos, 4 versículos, nuestro Señor es muy preciso y muy sencillo también al decirnos cómo son las cosas para poderlas vivir. Nos habla de una persona que en su hábito, en su rutina, no se da cuenta en qué momento creció una planta o un árbol. A veces sería, bueno, si nosotros plantásemos un árbol, sería como ilógico irlo a ver todos los días a ver si ya le salió una hoja, ¿no? Y no lo hacemos, o sea, regularmente el sembrador, inclusive nosotros que no, yo en lo personal, que no sé de agricultura, pues es algo como ilógico irlo a ver todos los días si ya ha crecido, o si ya le salieron las raíces, o diversas cosas, ¿no? Así es la palabra de Dios cuando entra en nuestros corazones. Nosotros a veces buscamos, ¿no? Y me ha pasado buscar así, Señor, pues ya esto, yo quiero lo otro, y así. ¿Y por qué no puedo avanzar en esto? ¿Por qué sí puedo? No sé. Y a lo mejor a ti te ha pasado, y es esta la respuesta. La palabra de Dios va germinando, va creciendo poco a poco. Y realmente es simplemente ir regándola, porque si uno, o en lo personal, me afano en querer avanzar a pasos agigantados, pues simplemente no sería posible. Solamente es esa constancia, ajá, como esta semilla que fue germinando día con día, y al paso del tiempo, el sembrador ya ve que le salió la primera espiga, después un fruto, ¿sí? Inclusive a lo mejor puedes ver el árbol completamente frondoso pero sin frutos. Eso también es posible. Entonces, por eso les comento, es como un llamado a nosotros como cristianos de seguir regando la palabra de Dios, que en algún momento, porque hubo un momento en nuestra vida que tuvimos el primer contacto con la palabra de Dios. Entonces esa palabra, seguirla regando, seguirla germinando, seguirla cuidando, sin afanarnos de qué tanto puede crecer. Continuó del 30 al 32 y dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otra analogía de cómo es el reino de Dios. Y yo creo que aquí es una parte de continuación de lo que se vio en la primera parte del capítulo 4, de qué es lo que sucede cuando cae en diferente tierra la semilla. Y podemos ver que la semilla no es la mala, la tierra es la mala. Ajá. Entonces aquí puede empezar con, a lo mejor, yo escuché una vez que de Jesucristo, ¿no? Eso es suficiente para que esa pequeña semilla llegue un día y se convierta en la mayor de todas las hortalizas. Por eso, si un día
te nace o quieres y decir algo, aunque sea, no necesitas versar un versículo propiamente, sino decir, Jesucristo te salvó, Jesucristo te ama, Jesucristo está contigo, Jesucristo es el único amigo en el que puedes confiar. Esa pequeña semilla de aquella persona que te está escuchando, que a lo mejor en ese momento está pasando por una aflicción, por algo, no sé, diversas situaciones de su vida, el día de mañana esa semilla seguramente va a dar un fruto. Por eso yo creo que lo que menos deben de hacer o debemos hacer como cristianos es cerrar la boca. O sea, debemos de abrirla para proclamar el reino de nuestro Señor y decir, ¿no? Él lo que hizo en este mundo para con nosotros, sino que se quede, ay, pues sí, el que partió la historia en dos y el que vino y todo el mundo lo conoce. No, Él hizo más que eso. Pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de dar el testimonio para que otras personas sepan a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Continúo con la lectura, voy a leer del 36 al 41. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y yo creo que aquí esta parte es muy interesante por todo lo que conlleva desde el capítulo, bueno, todo lo que hemos leído del capítulo 4 propiamente, porque yo creo que aquí está la manifestación de el verdadero estudio desde mi perspectiva de teología. ¿Por qué digo esto? En inicios del capítulo 4 los lleva de una parábola, la parábola del sembrador, ya por todos conocida, y les da la teoría, ¿no? Les explica cómo es lo que sucede cuando la semilla cae en diferente tierra. Y les sigue enseñando, les sigue dando, digamos, teoría a sus discípulos y les da dos analogías de cómo es el reino de Dios. Pero llega un día en el que él seguramente desde su deidad sabía lo que iba a pasar, pero también desde su parte humana estaba completamente agotado, porque imaginemos todo el día predicando, caminando, y entonces dice, ¿saben qué? Vámonos, porque si me quedo aquí no me van a dejar descansar. Y se van. Y entonces aquí viene la segunda parte de toda buena enseñanza, que primero la teoría y después la práctica. ¿Y qué pasa con la práctica? Los lleva a la barca y hay una tempestad de buenas a primeras. La mayoría de ellos eran buenos pescadores. Pensemos en esto, si ven que el tiempo no es bueno, seguramente no lo hubieran llevado, digamos, mar adentro, ¿sí? Pero yo asumo que en ese momento el tiempo era bueno. Y entonces se introducen a lo que es la mar. Y entonces en ese momento hay una gran tempestad y entonces todos ellos asustados y espantados, porque pues imaginemos si se han tenido la oportunidad de a lo mejor subirse a una lanchita, el sentir cómo se va moviendo uno y todo, pues es cierta, pues cuidado, ¿no? Tener. Y pues regularmente yo, las veces que he tenido oportunidad, pues es con un chalequito por si se llega a voltear, pues ya al menos no me voy a ahogar. Pero pensemos en ellos, que aunque eran buenos nadadores por ser pescadores, pues cómo estaría el viento y la lluvia que
que se movía tanto la barca y luego ya empezaba el agua a llenar, bueno, a entrar a lo que es la barca como tal y demás, ¿no? Y en eso se acuerdan que el Señor viene ahí, porque de momento no pensaron en Él, sino que se espantaron primeramente y demás. Y entonces ya después lo van y le dicen, Señor, pues ayúdanos, ¿no? Y entonces Él con autoridad calma la mar, calma el aire, calma la lluvia. Y normalmente cuando nosotros podemos ver hoy en día una tempestad, vemos cómo gradualmente va calmándose el tiempo. Pero aquí no dice que fue gradualmente, fue en un instante. Entonces, imagínense también a ellos como discípulos ver eso que nunca antes habían visto, que en un segundo todo es bonanza. Y entonces, creo por eso en el 41 dice, entonces temieron con gran temor, el temor que nos da paz. O sea, ¿a qué me refiero? Yo creo que en la majestuosidad de nuestro Señor y la misericordia que nos puede llegar a tener, el ver que su mano se posa sobre nuestra situación, es admirarnos y también decir, ay, Señor, gracias. Y pues tratar de llevar las cosas como son, porque dices, bueno, es mi Señor y pues no voy a tentarlo, no voy a hacer cosas así, ¿no? Entonces ellos en ese momento se impresionaron, ¿no? Y entonces esta historia, creo, es mucho de lo que un cristiano puede experimentar. Podemos nosotros ahorita leer la palabra y aprender, llevárnoslas así para meditar, pero después va a llegar la práctica. O sea, tarde que temprano va a llegar la práctica. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, yo creo que caemos en tres, digamos, categorías, por llamarlo de alguna forma. O estás pasando una tormenta, o acabas de pasar una tormenta, o vas a pasar una tormenta. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque esa es la vida del cristiano. Y nuestro Señor Jesucristo nos prometió, en 28:20 nos dijo así, voy a leer solamente la mitad del versículo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estaba con ellos en la barca. Nunca les dijo, voy a estar con ustedes y todo tranquilo, todo en paz, todo sin problema, o nunca los voy a hacer que pasen la práctica de lo que les he enseñado, ¿no? Pero Él está ahí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra vida. A veces, en lo personal, ha habido momentos en los que no alcanzo a comprender y por supuesto que el miedo, la incertidumbre llegan. Y voy a ser breve también por el tiempo, pero pues recientemente me pasó, ¿no? O sea, hace 2-3 días. Mi hija estaba planeada para nacer a fin de este mes y nace de un momento a otro. Y donde pensábamos que naciese, no nació porque no tenían los elementos necesarios que pudiera ya necesitar, porque iba a ser fue una niña prematura. Entonces nació en otro lugar. Entonces fueron diversas situaciones que también la incertidumbre de que en el momento que entra mi esposa al quirófano, pues qué va a pasar y qué va a suceder. O sea, era una incertidumbre total. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí y de mi familia. En ese sentido, gracias a Dios, hoy en día puedo decir, mi esposa está bien, mi hija está bien. Y inclusive hasta la parte económica se dio. O sea, la verdad no sé cómo explicarlo y trato de no explicarlo, sino simplemente agradecerle a Dios. Pero así es Dios. Así como ellos, como en su momento, en un segundo cayó y enmudeció al viento y reprendió al mar, así es el Señor. Esa es su característica. Él te lleva de la parte de la teoría, te va a llevar a la práctica indudablemente. Eso hay que darlo por descontado. Y por tanto, cuando vengan situaciones, problemas de cualquier índole, salud, economía, de lo que sea,
pues simplemente darle las gracias porque eres un discípulo de Él. Si no, no te llevará a la práctica, eso te lo puedo asegurar. Y esa es la característica del Señor y hay que darle gracias por eso. Y pues nada, es la segunda parte del capítulo 4 y vamos a agradecerle al Señor. Señor, gracias porque nos permites hablar de ti, gracias porque en nuestra vida nos permites saber que tu mano se posa en nuestra vida, en nuestros pendientes, en nuestros problemas. Inclusive, Señor, aunque nosotros, como dice tu Escritura, no sabemos pedir, pero tú tienes misericordia para escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor, también porque estás con nosotros, porque también tu promesa fue no dejarnos huérfanos y no lo estamos. Gracias porque siempre estás ahí, gracias porque siempre nos escuchas. Solamente, por favor, Señor, en tu misericordia, danos sabiduría para saber tu tiempo, no el de nosotros, porque el de nosotros seguramente va a terminar en algo peor de lo que estamos. Pero tu tiempo es perfecto, tu tiempo es preciso. Solamente danos esa sabiduría, Señor, para comprenderlo en nuestras limitaciones. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Un temor de paz, dijo Humberto. Hay que apuntar esa frase. Un temor de paz. Bueno, ¿algún comentario? ¿Todo va a ser manifestado debajo del sol? Todo. Aquí nos hizo referencia Humberto sobre si tienes fe, ¿va a ser manifestada? ¿O la podrás esconder? ¿Cómo saber si tienes fe? Por los frutos los conoceréis, ¿o no? Entonces, lo que has recibido, de lo que has recibido, tú das. Todo debe ser manifestado. Bajo el sol. Y también viene aquí otra parte. El versículo 24, Ramón, ¿me lo lees? Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿A qué se refiere? Mirad lo que oís, mirad lo que oís. Que pongamos todos los sentidos en lo que escuchamos, no nada más, ya lo escuché. Con atención. Yo no soy chismoso, pero yo escucho. Entonces cuídate de no dar pie a eso, porque cuando tú pasas eso, depende de tus conclusiones, también se te va a medir. Quiere decir que alguien por ahí está hablando de ti, de la misma medida con la que tú escuches. ¿Qué es lo contrario, por ejemplo, al chismoso? ¿Qué sería? Discreto. ¿Mande? Discreto. Discreto. ¿Prudente? ¿Verdad? Oye, no me vengas. No quiero ni saber eso. Es prudencia. ¿Por qué? Porque me hago cómplice de esa persona. Me vuelvo a ser cómplice. Dice que no hablar mal de una persona es la mejor manera de hablar bien de mí. Exactamente. La prudencia, discreción. Porque si no, con lo que haces tú, así será. Fíjense, una pregunta. Si pudiéramos medir, ¿cuántas personas has traído tú a Cristo? Bueno, esos son los frutos. ¿Cuántas personas por tus comentarios se han alejado de Cristo? ¿Sería lo contrario? Entonces, así como puedes bendecir, así puedes envenenar, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado. Uno puede decir, ¿por qué se fue fulano? Y con el tiempo dice que todo se descubre. Pasa el tiempo y por casualidad, oye, ¿qué ha pasado contigo? No, es que fulano me empezó a comentar de fulano y tal. Y entonces, ¿quién te afectó? Uno mismo de la iglesia, ¿verdad? Por eso dice, el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque las obras que hizo
no fueron para crecimiento de los demás ni para él mismo, sino que fueron para perdición. Entonces, se le va a quitar eso. Y esa persona, a final de cuentas, no entra al reino de los dioses, de los cielos. Bueno, según la palabra de Dios, ¿no? Los chismosos, borrachos, adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Es como lo de los talentos, ¿Sí? que sembró uno y lo escondió y no hizo nada. ¿Se acuerdan por qué no hizo nada? ¿Qué le dijo al amo? Porque tenía, sé Donde no siembra. que eres malo. Entonces, ¿para qué estás conmigo? ¿O no? ¿Para qué estás? Le dice el amo, ¿para qué estás aquí conmigo? ¿Para qué recibiste lo que yo tenía? Lo mío, lo recibiste. Lo que pasa es que no diste fruto. ¿Quién era más malo? El siervo, ¿verdad? Porque los demás, aun conociendo al amo, trabajaron. Bueno, sobre el crecimiento de la semilla, fíjense, versículo, dice que te levantas y, nos explicaba Humberto, te levantas y no sabes cómo se vino la vida. Por ejemplo, nos puso el ejemplo de Mateo. O tu ejemplo. ¿Algún día pensaste meterte más y más y más y más? Y ya estás hasta la cocina, quiero que sepas, ¿eh? O sea, ya no te puedes echar para atrás. Así es. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio? No lo sabes. Pero tú llevabas fruto en sí mismo al principio. Por eso dice el 28. ¿Quién me lo lee? Amén. La tierra produce el grano por sí mismo. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Fíjense. Y aquí habría que hacer. Dice que la tierra lleva fruto en sí mismo. ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo a la tierra que produjera? Sé bendición. Y cuando peca Adán, ¿qué le dijo a la tierra? Maldita serás. Entonces ya no le dijo produce, sino serás maldita. Quiere decir que una buena tierra, ¿es buena tierra o no? Uno puede ser buena tierra, pero de momento puede ser mala tierra. Pero dice que esta tierra lleva fruto en sí mismo. Por ejemplo, tú, cuando recibiste a Cristo, ¿llevabas fruto en sí mismo? Ya querías, ¿o no? La tarea que les dejan del frijolito o del germinado. Sin tierra, ¿da fruto en sí mismo? Y luego necesita la tierra, ¿verdad? Pero dentro de sí ya Dios te capacitó para que lo busques, que lo anheles. Y luego ya eres sembrado y la tierra te da de su fuerza. Por eso tú tienes que dar fruto. Todos tenemos la capacidad de dar fruto. Fíjense los procesos del ser humano. La semilla, alguien la siembra y la semilla brota, uno, porque tiene fuerza, ¿va? Y luego crees, ¿en dónde estamos? 28. Luego hierba, cuando tú vas a verla, ya salió una hojita, ¿verdad? Y dices, ya nació la bebé, ya, es una hojita. Y luego el segundo paso, ¿cuál es? Espiga. Según su género y según su especie. Según su género. ¿Cómo es cuando eres una espiga? Todavía no puedes dar fruto. Ya diste en sí mismo fuerza, pero ya necesitas de discipulado. Estamos aprendiendo. Ahí estás aprendiendo. Te comienzas has visto a los jovencitos de 14, 15 años, flacos, espigos, ahí van creciendo. Algún día tú también fuiste así, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Y después el grano lleno en la espiga. Y luego das fruto. Cuando creces, cuando ya no estás a ras de tierra, que estás arriba, quiere decir que ya creciste. Y entonces, todas tus capacidades son para llenarte de fruto, ¿verdad? Y luego viene una etapa difícil. Cuando meten la hoz, decía
y la cortan. Ay, pero si estoy en mi mejor momento, pruébalo, para que dé más fruto, ¿o no? Si la semilla no cae, no puede dar fruto. Entonces tienes que soltarla, tienes que soltarla. Todo lo que tienes, lo tienes que soltar. ¿Han visto el hongo que le sale al maíz? Se llama huitlacoche. ¿Qué sucede ahí? Está lista la mazorca para dar fruto. Pero ¿por qué se envenena? ¿Y de qué color es el huitlacoche? Negro. Y entonces tú ves, qué horrible, ¿ah? ¿Por qué se envenenó? Cuando estaba listo de dar fruto, de que te comieras unos esquites, de repente salió un huitlacoche, un hongo que le sale al maíz. Y bueno, el hombre se lo come, pero verdaderamente no era para eso, ¿o sí? Era para dar granos. Entonces das otro tipo de granos, otro tipo de fruta, que no es la que debiera de ser. Ya está adulto y de repente se hizo homosexual. Se desvió. O ya está adulto en la iglesia y de repente ya se apartó. Ya, no quiero saber nada por los hipócritas. Se hizo huitlacoche. Y ya perdió la esencia. Hay personas que yo reconozco que con una gran capacidad para predicar, muy conocedoras, y de repente, lo primero que te dicen, estoy acabando mi tiempo aquí. Tengo que salir a otro lado. Otro proceso. Y yo me pregunto, ¿cuál proceso? ¿Cuál será? ¿Te fuiste de misionero? ¿Te fuiste a un hospital a estar ahí 24 horas orando por los enfermos? ¿Cuál proceso? El proceso que debiste haber hecho desde hace cuánto. Salir a las calles y traer al arrepentimiento. ¿Habrá otro proceso? ¿Cuál? No hay otro proceso. Ir y predicar el Evangelio. Ya son excusas lo demás. Todo es excusa. Y entonces comienzas a ver los frutos de su proceder. De un lado, a otro, a otro, a otro. Y se van enfriando. Esto ya no me gustó, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Porque en todo el ejido, en toda la cosecha, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y nunca maduró. ¿Qué dijo Pablo? Toma lo bueno y desecha lo malo. O sea, qué sencillo. Pero para tomarlo, ¿qué se necesita? Discernimiento, conocimiento de lo que dice la palabra. Y madurez también, ¿no? Porque estoy esperando que todos se ajusten a lo que yo quiero, en lugar de yo ajustarme a lo que... Y no entendieron que entre más tiempo estás y más conocimiento, más abajo debes estar. A tus pies, arde mi corazón, o arriba. Abajo. Acá abajo es donde debemos estar, a servir abajo, a servir, a tolerar a los nuevos, a las ovejas perdidas, aquí, a tolerarlos y aguantarlos, a todos, desde el pastor que aguante, hay que aguantarlo. ¿Por qué? Porque eso es madurez, madurez. Bueno, ¿qué más vemos? ¿No sabes cómo te metiste hasta el fondo? No lo sabemos. ¿Mateo lo supo? No. Pero ya estaba hasta el fondo, ¿no? ¿Qué más vemos? ¿Algún otro comentario? ¿Por qué la semilla de mostaza? Es la más pequeña de las hortalizas, pero crece la más grande. ¿Qué se necesita para que crezca? Buena tierra, agua. Buena tierra, agua. ¿Cuál será la mejor tierra? ¿Cuál será la mejor, supongamos, digámosle, iglesia? Donde se predique a Jesucristo. Cuando no se aparte de este libro. Cuando este libro te dice cosas y no te gustan, y no por eso le cambias de página para ver a otra que te guste.
cuando te dice lo que es. Eso es todo. Cuando no te apartas de su palabra. Entonces, para que crezcas grande en fe, ¿qué necesitamos? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oír, y oír, y oír. Dijo algo muy interesante Humberto. Dice, ¿cuántas veces hemos estudiado la semilla del sembrador? Por ejemplo. O el de mostaza, la semilla de la mostaza. Muchas veces. Como que son parábolas que conocidas, cotidianas, pero siempre encuentras algo nuevo, ¿o no? Sí. Un sabor nuevo. ¿Por qué? Porque te vas profundizando, te vas profundizando. No importa las veces que sean, siempre va a haber algo nuevo. ¿Qué más vemos? Aquí donde dice que Jesús calma la tempestad, a mí me llama la atención que primero lo despierta porque no tiene cuidado. Y a veces así es en nuestra vida, ponemos nuestras situaciones delante de Dios, le pedimos que nos ayude, luego nos ayuda, lo hace a su manera y nos espantamos. Y dice, ¿por qué tuvieron temor? Primero le echan la culpa como si lo que estuviera pasando fuera culpa de él. Es que él No ordenó. tienes cuidado de nosotros. Es que Estás dormido. él ordenó, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién se le echa la culpa? Mejor nos hubiéramos quedado, ¿o no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Estoy en su camino. Porque Entonces les dice, calla, enmudece, y luego les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Pues a él mismo habían ido a buscar y ahora se preguntan quién es él. ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Veían la gloria de Dios caminando? La gente se agolpaba, no lo dejaba. Tiraba a los soldados. De hecho, dice que había otras barcas, ¿verdad? Las barcas se acercaban a esa barca. ¡Hey! Ahí está Jesús. Esperando algo. Ellos llevan el timón. Y Jesús fue el que ordenó. Y Jesús está tan cansado que habría que hacer una pregunta. ¿Por qué se levantó la tempestad? ¿Que el Padre no tiene el control de la barca de donde va su hijo? ¿Por qué se levantó la tempestad? ¿Por qué se levanta una tempestad en tu vida si eres un creyente firme? ¿Y por qué se levanta una tempestad en tu vida? Ahora, ¿sí? Ahora, se levantó estando el Hijo de Dios dentro de la barca, contra la barca, ¿o no? Ahora, ¿quién llevaba el timón de la barca? Si Jesús estaba dormido. ¿Qué tipo de personajes eran los que llevaban el control de la barca? Expertos en navegación. Entonces, ¿cómo estaría esa tempestad? Que ellos mismos tuvieron miedo. Fue contra todo. Pareciera que la maldad. ¿Han visto una nube negra que dices, ay, híjole, se está poniendo feo esto? ¿Cómo se puso la nube? ¿Cómo se puso el ambiente en la oscuridad? Que ellos mismos tuvieron miedo. ¿En qué momento tienen tanto miedo? Pues ellos era parte de su vida. Ha de haber sido horrible eso. ¿Era en la noche? Era en la noche. Entonces ellos tuvieron tanto miedo del enemigo que los iba a hundir. Dice que se anegaba ya. No lo despertaron al primer jalón, ¿va? Ya cuando llevaba, no sé, 20 centímetros o 30 centímetros, ya cuando la barca iba para abajo. Entonces dijeron, ya no hay forma de salvarlos. Antes de eso, lucharon con sus propias fuerzas, pero no pudieron vencer. Y probablemente si no hubiera estado Cristo ahí, esa barca se hubiera hundido. Porque ellos mismos tienen tanto miedo, ¿qué es lo que hacen?
Ahora, ¿por qué no se despertó Jesús? A la primera, Señor, me dijo el médico que tengo esto. A la primera, Señor, tú sabes todo, ¿no? Soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo me dicen esto? O sea que guardó silencio. Ahora, ¿tendría el sueño tan pesado que ni siquiera el agua lo despertaba? Porque el agua iba cayendo dentro del barco. La oscuridad es tremenda cuando en el mar en la noche No se ve nada. no se ve nada. Ahora, no se despertó. ¿Quién tuvo que despertarlo? El más asustado, yo creo. ¿Mande? El más asustado. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Elsa? Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa palabra, no tienes cuidado, ¿cómo podríamos interpretarla, Humberto? Así de, ya, Señor, no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, ¿no que estabas con nosotros? ¿No que estabas conmigo? ¿No tienes cuidado de mí? ¿De tus súbditos? Yo soy tu hijo y mira lo que me pasa. ¿No tienes cuidado de mí? Como preguntarle, ¿dónde estás? Como si no estuviera. No tengo, ¿cómo es posible que nos estamos ahogando y tú no tienes cuidado de nosotros? Dice que todos fueron y le reclamaron, ¿o no? Los 12 discípulos ahí, ¡ey! ¿No te das? Ya, perdiéndole el respeto al maestro. Y el maestro, empapado, durmiendo. Cansadísimo. Es una lección. O no sabría el Señor, o no estaba dejando, a ver cómo reaccionan estos. A ver cómo reaccionan. Como cuando ves a tu hija, déjala, A ver qué hace. Que se levante, ya se cayó, déjala que se levante. Deja que se levante, que le haga el intento. Ay, no, déjala. Entonces, es lo que está haciendo Jesús. ¿Y qué sucede? No tienes cuidado. ¿El Señor tiene cuidado de nosotros? Sí, siempre. Aunque parece a veces que hay momentos que Pareciera que no. no, ¿verdad? Pero ahí está siempre con nosotros. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. ¿Cómo reprendes tú al viento? ¿Alguien le ha tocado una racha de viento fuertísima? Yo ayer estaba en Atlacomulco, y se vino un viento, no se podía caminar, así de plano. No podías caminar, sentías que te tumbaba. Pero venían rachas, una menos fuerte y luego venía una dura. Una menos fuerte y luego una dura. Entonces, ¿qué le hace al viento? ¿Cómo lo reprende? ¿Cómo reprenderías tú al viento? O cuando llegan pensamientos negativos a nuestra vida. Viene uno tranquilo y luego uno más fuerte. Una tentación tranquila y otra Como más un fuerte. versículo podemos reprender. Fíjate, hizo una pregunta el pastor el sábado. Dijo, ¿quién ha liberado demonios? Dijo, nadie, ¿verdad? Bueno, dijo, nadie levantó la mano. ¿Se acuerdan? Entonces yo me quedé pensando. Hay iglesias que todos los fines de semana se presentan demonios, ¿eh? Manifestaciones. Y yo digo, pues aquí, tal vez, una que otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados. ¿Mandé? Al diablo no se le da cabida. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tú ni me menciones. Cállate, sal de él. Ni me menciones que soy el Hijo de Dios. No quiero ni de tu boca escuchar nada. Entonces, eso es el propósito, que el diablo no tiene que ni siquiera manifestarse. Ese se queda afuera, porque cuando entra aquí, entra la persona limpia. Allá se quedan sus demonios.
Entonces tenemos que tomar otro tipo de autoridad, ¿verdad? Más superior. ¿Qué es lo que te hace llevar esa autoridad? La permanencia. La permanencia. Si tú permaneces, yo estaré contigo. Porque el Espíritu Santo está contigo. El problema es cuando no permanecemos, entonces sí. El diablo no puede entrar aquí. Tiene prohibida la entrada. En el nombre de Jesús. Porque el lugar santo es. O el diablo entraba en el lugar santísimo. Afuera se liberaba a los demonios, ¿o no? Pero cuando entraba la gente al lugar santísimo venía a adorar al Dios del universo. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese mundo. Allá afuera peleate y reprende en el nombre de Jesús. Aquí no tiene parte ni suerte. Aquí se adora al Dios del universo. Bueno, ¿qué más vemos en esa conclusión? Calla y enmudece y cesó el viento. ¿Cómo no tenéis fe? Les hace una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuál fue el jalón de orejas? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la enseñanza de esto? Con una pregunta, ¿o no? ¿Qué hizo esa pregunta? Yo le voy a preguntar. Ofelia, ¿tienes fe? Entonces, ¿por qué teméis? Entonces, esa es la pregunta que tengo que hacer. ¿Qué tanta fe tengo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dijo Pablo. ¿Quién? Si Dios está conmigo. ¿Van a pasar tormentas? Sí. Y otra. Pero tú debes de tener fe. Por eso el enojo es, piensa en esto. Que Jesús te diga, Irma, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué, Ram? ¿Por qué no tienes fe? O sea, no tiene fe. Porque en la tormenta llega el miedo. ¿Y por qué tienes miedo si tienes esto? Tienes fe, entonces. Pero si es una tormenta lógica, me está ahogando. Si no te despierto, me ahogo. ¿O no? Pero podrían haber dicho, viene con nosotros, no nos pasa nada. ¿Se acuerdan de Pedro cuando camina? ¿Qué le dice cuando lo levanta? Oye, si caminó sobre el mar, ninguno de los 11 se atrevieron a caminar. Es el único que ha tenido esa experiencia en la vida, caminar sobre el mar. Bueno, yo siento que aunque tú, cuando uno está seguro de que está con Jesús, de todos modos tiene uno que clamar a Él. O sea, pedirle, Señor, ayúdame, así como ellos. No digo que no. Entonces, Clama a mí, te responderé, ¿no? no es por falta de fe, sino es que aquí nos está mostrando las escrituras que tenemos que clamar a Él. Ahí les va. ¿Tuvieron fe? Aquí, lo que enseña aquí en esta parábola es que no, porque lo reprenden, ¿no? Lo regañan. Aunque clamaron a Él, ¿o no? ¿Y por qué los regaña? Porque a veces nuestra fe es nada. Porque estaban más preocupados por la tormenta que venir a despertarlo. ¿Por qué no lo despertaron al principio? Señor, el tiempo está malo. ¿Nos regresamos o le seguimos? ¿Por qué no pidió consejo? Lo más lógico era pedir consejo. Si conocían el tipo de tormenta en el que venían, o quisieron hacerlo con sus propias fuerzas. Muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera y ya cuando se está hundiendo el barco es Entonces, cuando buscamos. ¿qué hubiera sido lo mejor? ¿Lo que hicieron fue correcto? Claro, clamaron a Él, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hubiera sido lo mejor? Aguantar, Jesús está conmigo. ¿Dios está conmigo? O hablarles desde el principio. Esta tormenta viene muy fuerte. Ellas eran expertos en tormentas. Sabían la capacidad que tenían para estar adelante. Antes de que se venga eso, yo ya estoy buscando al Señor. Porque yo sé que va a ser difícil mi proceso.
no hasta que esté en el proceso. Tengo que buscarlo antes, para que mi proceso sea ligero, es de su mano. Clama a mí y yo te responderé. Claro, es que creo que también cuando nos pasan situaciones difíciles, muchas veces tenemos dos, bueno, puede haber varias, ¿no? Pero las que mencionaría sería, ¿por qué me está pasando esto? Ah, Señor, ayúdame, ¿qué hacemos? ¿No? Yo creo que son dos formas de a lo mejor atraer la mirada de nuestro Señor, pero de diferente forma. ¿Qué vamos a hacer en este asunto? Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Es diferente? ¿O ya estoy metido en el asunto? Y ya. Uno de los propósitos de los 21 días, ya nos quedan 6, es buscar dirección. Señor, dime hacia dónde dirijo. ¿Hacia dónde va casa de oración? ¿Hacia qué mundo? ¿Hacia dónde? Entonces, buscar dirección en tu vida personal. ¿Qué va a pasar con mi hija, con mi hijo? ¿Hacia dónde los lleva, Señor? Dales rumbo, dales camino. ¿Qué decisión pueden tomar? Ayúdalos. Buscar dirección. ¿Cuál fue el propósito del ayuno de Daniel de 21 días? El problema es grande. Tienes que hacer. No, ya está hecho, ya lo peleé yo por ti. ¿Es diferente? Desde que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron escuchadas. Pero no pude venir porque el problema era grande. Tuve que pelear con el príncipe de Grecia. Pero aquí estoy, no temas. Le dice el ángel, ¿se acuerdan? Sí. No temas. Eres muy amado. O sea, no va a pasar nada. Ya está todo bajo control. ¿Pero por qué tardaste 21 días? Porque estaba yo peleando por ti. O sea, tu batalla ya está ganada. Entonces, esa es tu dirección. Segunda de Corintios 4, Sí. que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Se debe de manifestar en cada parte de tu vida? Sí. Sí. ¿En cada situación difícil? Sí. Pero antes de que suceda, tú ya has clamado a Dios. Ya tienes a Dios en tu corazón. Sin angustia y sin desesperación. ¿Cuál es la cita? Segunda de Corintios 4, 8, 9. Todo tiene que pasar. Ahora, esa tormenta, ¿tenía que ser? Sí, volando. ¿Cuál es la reacción de ellos? Temor. Cuando ya pasa la tormenta. Se asombra. Otra vez temor. ¿Qué dice? ¿Quién es este Que para. que hasta la tormenta le hace caso? ¿Quién es? ¿No sabían quién era? Al que habían ido a buscar. ¿No sabían quién era? ¿O cuál es la expresión que dice? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién era? O sea, ¿te fijas a dónde lo llevó? Los llevó a otro nivel de fe. Ellos tenían fe, pero los llevó a otro nivel de fe. Que vieron algo grandioso. ¿Quién es este? Este que anda con nosotros, que el viento le obedece y el mar le obedece. ¿Quién es? Como si se separara la deidad de los discípulos, ¿no? Y vieran la deidad de Dios. ¿Los llevó a otro nivel? Podemos tener 20 años en el cristianismo y viene una prueba. Y entonces dices, híjole, pensé que tenía fe. Pensé que lo conocía. ¿Cómo dijo Job? De oídas te oí, pero ahora Pero te ahora mis conozco. ojos. ¿Qué es lo que vieron ellos? La tormenta, obedeciendo al dueño de las tormentas. Los llevó a otro nivel. Entonces, las pruebas te llevan a niveles superiores. Crecer. Me llama un poco la atención, me llama un poquito, que cuando te escribes en el libro de Marcos, yo sé que tenemos cada quien nuestras razones, casi siempre dejamos ver capítulos antes el que viniera, el que seguía.
ahora dejamos una semana, nos vamos a la mitad. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por No qué? hay continuidad. ¿Por qué si viene el capítulo, por ejemplo, 3, tú escoges el 12? ¿Por qué no el 4? Debería de ser así, ¿no? Entonces, ¿pero por qué escogemos más? Porque nos da miedo. Hay muchas razones. Dame una. Por ejemplo, muchos escogen que tengan pocos versículos, Pero otros casi que... todos están, Sí, pero los largos, los dividimos en dos. dividimos. Si son 40, por ejemplo, estos Pero fueron no 20. tengan más tiempo de Otros porque no podemos Bueno, todo eso es justificable. ¿Te acuerdas de antes que querían el capítulo siguiente? Ahora ya no. Porque ahora, bueno, tengo unos días para estudiar. Entonces, ¿qué se está perdiendo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Mandé? Ay, yo quiero el de mañana, si está bien padre, los puros milagros o no. Sí. Son puros milagros. Todo el evangelio de Marcos son puros milagros. Aunque sea testimonial. Quiero el de mañana, vámonos. Y quiero el de pasado. El de pasado. Se está perdiendo la pasión. Claro que hay justificación en algunos, pero en todos. A mí dame el de bien, el que venga. Por ejemplo, yo siempre necesito 2 o 3 días para poder... Bueno, son 2. Pero no 15 días. Entonces, necesitamos darle continuidad a nuestra pasión. Algunos son por despistados, que agarran el papelito que... No, porque hay que tener respeto. Bueno, la clave está en que agarres el que te toca. Mira, a final del día, terminas estudiando el último día. Sí, ya. Porque si lo estudias una semana antes, se te va a olvidar. Termina estudiando. Entonces, la pasión es yo lo quiero. Yo quiero el que viene. Yo quiero el de pasado mañana. Dame el otro. Dame el otro. No hay quien se inscriba, dámelo a mí. ¿Es mejor? ¿Por qué? Porque te apasiona. Te apasiona. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú estás en medio de la tormenta, estás con nosotros. Gracias porque contigo la tormenta se calla y enmudece. Y nos llevas hasta donde nos dijiste, porque nosotros obedecemos tu orden. A los discípulos le dijiste que entraran al mar y ellos tenían que salir del mar un día. A nosotros nos dijiste que entráramos en este mundo y un día estaremos contigo en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.